Entonces, realmente yo me pregunto, si por definición no es un lugar alcanzable, ¿por qué los humanos tenemos esa necesidad enorme de manejar el término de utopía? Porque si se fijan es algo que nos motiva, que nos apasiona a un nivel increíble. Ahora cuando lo pienso, me gustaría plantear un pequeño experimento mental. Imagínense humanos viviendo en el presente, perfectamente en el presente. Quiere decir que no están planeando nada para el futuro, no están esperando nada del futuro, ni siquiera están conceptualizando ni visualizando el futuro. No están aspirando a nada, aunque sea la aspiración más básica, que mañana me levanto y tomo un café, por ejemplo, ¿no? ¿Será posible siquiera? Porque somos al parecer seres que necesitamos cierta temporalidad proyectada hacia el futuro. Sí, yo diría, aquí metería como un concepto más religioso, en el sentido de que el hombre mira hacia arriba, ¿me entiendes? Hacia lo que está por encima de donde él está, hacia lo trascendental. Entonces, siempre está caminando, ¿me entiendes? Tiene el deseo de caminar hacia adelante, ¿no? Hacia arriba. Y yo pienso que la utopía, por definición, sería justamente ese encuentro absoluto con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estás hablando de una perfección absoluta que nosotros no tenemos. Entonces, como nosotros siempre somos imperfectos, nunca podremos alcanzar esa utopía absoluta, ¿me entiendes? Siempre va a haber algo que puede ser distinto, incluso que nosotros lo creamos, ¿me entiendes? Y pienso que aquí también vienen los dos tipos de utopía, porque puedes decir, ok, ¿qué pasa si hay por ejemplo, una tribu que no tiene literatura, ¿me entiendes? Pero viven felices, tienen todas sus satisfacciones humanas. Podrías decir, esa es una utopía posible del sentimiento y no de la razón, porque habría algo que podrían aspirar a, pero tienen sus necesidades cubiertas, sus deseos los tienen cubiertos. Entonces, pero aquí valdría a preguntarnos si en ese momento no el ser humano tendría el deseo de tener deseo, ¿me entiendes? Entonces, al no tener aspiraciones, le faltaría esa aspiración a aspirar, ¿me entiendes? Justo eso. Es que pensaba en un supuesto por definición imposible, que alcanzas esa perfección, esa utopía, esa comunión con Dios, como tú lo acabas de más o menos plantear. Sea como sea que está definido Dios. No sé si esto se vuelve utópico o distópico. Yo tomaría el ejemplo... ¿Han jugado juegos de estrategia en la computadora? O cosas como Civilization, Age of Empires. Buenísimo juego. Estoy completamente de acuerdo. Y hay un punto, si estás aspirando a crear tu imperio, a conquistar, etcétera, etcétera. De esos juegos que realmente dominaste a todos, que alcanzaste todas tus metas y realmente para todos los efectos prácticos estás en la perfección definida bajo esos parámetros del juego, eso no es nada utópico. Estoy de acuerdo. Es distópico porque pierdes interés y dices, no, ¿qué es esto? Totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, en los juegos hay una cuestión que se llama los OT servers, que son servidores del juego, en el que han cambiado las reglas del juego y te puedes volver a dar cuenta como un dios dentro del juego. Entonces, el God Mode. Ajá, y a mí no me gusta eso, porque no tienes obstáculos, no tienes esa resistencia escasez natural, podría ser. Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero eso depende de cómo definas los parámetros. Entonces, si estás hablando de ese contexto, puede ser que sí falte algo. Entonces, por eso yo digo, el ser humano por sí mismo siempre está incompleto, entonces siempre tiene hacia dónde caminar. Entonces, y yo diría, si podrías tener una comunión con Dios absoluta,
podrías incluso ya no tener esa falta de tener algún faltante, ¿me entiendes? Ese anhelo de llenar algo porque ya está todo lleno, ¿me entiendes? Entonces incluso en ese aspecto del juego sigues teniendo una faltante, ¿me entiendes? Entonces no estás en la utopía todavía, estás en un tipo de utopía, pero en una utopía máxima. Y tienes razón, hay que tener cuidado en la búsqueda de la utopía, no llegar a sistemas disfuncionales, que pasa en sistemas políticos que buscan un cambio, pero a veces pueden resultar peor de lo que se estaba, justamente por ese cambio que es encontrar un balance entre el cambio, pero un cambio inteligente y que realmente sea progreso. Para comentar ambos puntos, nada más, perdón, quería preguntarte qué es lo que entiendes por distopía. Pues básicamente lo opuesto a la utopía. ¿Pero opuesto en qué sentido? Podría ser opuesto en distintos sentidos. Ok, opuesto en el sentido que si la utopía, por lo menos así como la encuadramos hoy en día, presupone un ideal bueno, de bien, distopía es el ideal malo, del mal, ¿no? Okay, sí, ideal estamos hablando, no ideal en el sentido cotidiano, sino ideal como algo que solamente existe en el plano de las ideas. Sí, y que es perfecto en el sentido que lo hayas alcanzado al 100%. Ajá. No estamos hablando de 99.9, 98, sino 100%, ¿no? Sí, entonces, si hablamos, por ejemplo, de una utopía política comunista, quiere decir que la lucha de las clases ya llegó a su fin, que toda la burguesía ya quedó destrozada y la clase obrera realmente impera el mundo, ¿no? En todos los sentidos de la palabra, por ejemplo. Ok, sí, ya entendí lo que quieres decir. Bueno, para comentar sobre ambos puntos, me parece que estamos ahorita trabajando sobre la noción de utopía. Es tanto conveniente como, de hecho, ideal definir bien los términos. Creo que la noción de utopía puede a veces tomarse cotidianamente como algo similar o como un sinónimo de mera imposibilidad, pero no es así. Por eso lo que había comentado en la primera intervención, que a lo mejor no fue de lo más elocuente, pero trataré de ahorita enmendar lo que se pueda. Primero sobre lo que decías tú. La noción propia de la utopía no es mera imposibilidad, es un tipo de imposibilidad que tiene una cualificación. Y es una imposibilidad meramente fáctica, significa que no se da en los hechos, pero no que no pueda, en principio, por eso no hay imposibilidad lógica ni metafísica. Y con esto también lo que se implica es que no puede haber una contradicción con respecto a la naturaleza humana. La naturaleza humana se mantiene como es. La cuestión es que, por ejemplo, hablar de un estado de completitud en donde una persona no puede aspirar a tomarse un café mañana, eso ya contradice la naturaleza humana en distintos niveles. Primero porque el ser humano, en la medida en la que es un ser humano propiamente hablando y tiene un cuerpo, estamos en el tiempo. Lo que tiene cuerpo está en el tiempo, porque el tiempo se desprende del movimiento. Tener cuerpo implica que nos podemos mover. La cuestión es que el hecho de desear un café mañana no es un deseo en donde se implique algo que niegue el estado de idealidad presupuesto en la utopía. Entonces no habría ningún problema. La utopía, dentro del estado utópico, pues querer un café mañana.